Las usamos todo el tiempo y nos preocupa su valor. Nuestras monedas y billetes dan rostro y dinámica a la economía. Así que en esta ocasión les voy a platicar el origen del nombre de algunas de las principales divisas del mundo. Actualmente existen 162 monedas oficiales en el mundo. Estas también figuran en operaciones importantes dentro de los mercados financieros. Por supuesto que no les contaré la historia de todas, pero sí de unas cuantas que son interesantes e importantes a nivel mundial. El peso. Muchos países de América Latina usan como divisa el peso. Su nombre se remonta a la conquista del continente por parte de los españoles. Recordemos que las culturas prehispánicas usaban también algunos productos para realizar intercambios y comercio. Principalmente se usaban granos de cacao, ciertos tipos de conchas y otros productos. Cuando llegaron los españoles, primero se encargaron de importar las monedas que ya se acuñaban en la península ibérica y luego empezó a acuñarse moneda en América. Ya desde España se usaba el término de castellano o peso para denominar una medida equivalente a unos 4.6 gramos de oro. O sea que lo que pesaba la moneda determinaba su valor. El peso de esa moneda debía ser siempre igual. En el siglo XVI en España se acuñó una moneda que también se llamaba el Real de A8, el cual era un disco de 27 gramos de oro de tepuzque, que básicamente se componía de cobre. A este Real de A8 se le empezó a llamar de forma práctica peso. Hubo también una moneda de plata de 8 reales, a la cual se le llamó también peso o duro. Cuando España empezó a implantar su sistema económico en América, por supuesto también estableció su moneda como la oficial. Así que aquí se comerciaba con pesos. Ya cuando las naciones latinoamericanas fueron independizándose en el siglo XIX, muchas acuñaron sus propias monedas, pero no dejaron de usar el nombre de peso. Irónicamente, en España, en el siglo XVIII, comenzó a popularizarse una moneda acuñada por el archiduque Carlos de Austria desde el siglo XV y que se usaba mucho en Cataluña. Su nombre era peseta, palabra que significa pieza pequeña. La peseta se convirtió en la moneda oficial de España hasta antes de la aparición del euro. Regresando a nuestro tema, las naciones que denominan a su divisa como peso son Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México, República Dominicana y Uruguay. Se llaman igual, pero no valen lo mismo, por lo que siempre debemos estar atentos a la conversión entre estas divisas. Según una estadística mundial, el peso mexicano ocupa el lugar número 12 entre las divisas más usadas en el planeta. El dólar. En el siglo XV circulaba en Alemania y en Europa Central una moneda grande de plata llamada Thaler. La costumbre de las personas fue deformando la pronunciación hasta llegar al barbarismo alemán Daler. Esta moneda se popularizó en diferentes países europeos y adquirió nombres similares. En los Países Bajos se llamó Riksdaler, en Dinamarca Riksdaler, en Polonia Talar y en Francia Jokandale, por mencionar algunos. Cuando los estadounidenses se independizaron de Inglaterra, empezaron a usar el vocablo dólar para referirse a algunas monedas españolas, principalmente a las piezas de 8 reales o pesos, del que ya hablamos antes. Cuando Estados Unidos creó y acuñó su propia moneda en 1785, se decidió que se llamaría dólar, y así se convertiría en la divisa oficial del país. En estos momentos el dólar estadounidense es la moneda que ocupa el lugar número 1 entre las divisas más usadas en el mundo. En este momento hay países que usan el dólar estadounidense como su propia moneda. Tal es el caso de Islas Vírgenes, Ecuador, El Salvador, Guam,
Samoa Americana, Puerto Rico, Zimbabue, entre otros. También hay países que usan el nombre de dólar para su moneda, aunque no se trata del dólar estadounidense, ni necesariamente vale lo mismo. Así ocurre con el dólar australiano, el de Barbados, el de las Bermudas, el de Brunei, el de las Bahamas, el de Belice, el de Hong Kong, el de Jamaica, el de Nueva Zelanda y el dólar canadiense, entre otros. El euro. Esta es quizá la moneda de más reciente creación en el mundo. Sin embargo, su origen viene desde la década de los 60 del siglo XX, cuando ya se planteaba la ambición de establecer la unión entre países de Europa, es decir, la Unión Europea. Desde entonces se planteaba el objetivo de establecer una coordinación de políticas económicas y presupuestarias para toda la región, la cual implicaba también una política monetaria común y una moneda común, el euro. Creo que para todos queda muy claro el origen del nombre. Tras décadas de negociaciones y acuerdos, finalmente el tratado que establecía la Unión Europea se aprobó en el mes de diciembre de 1991. Tras una década de preparativos, el 1 de enero de 1999 se introdujo el euro en la economía de Europa, pero al principio se trataba de una moneda invisible, es decir, que no circulaba, pero que se usaba para fines contables. 3 años después, finalmente, circularon en los países miembros los euros en billetes y monedas. Las divisas locales, es decir, las monedas y billetes exclusivos de cada nación, se fueron retirando gradualmente. Por eso España no usa la peseta, ni Francia el franco, por ejemplo. El euro en estos momentos es la segunda moneda más utilizada en el mundo, después del dólar estadounidense. Ahora los países miembros de la Unión Europea que usan el euro son Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. La libra esterlina. Inglaterra, como parte del Reino Unido, perteneció a la Unión Europea, pero el 1 de febrero de 2020 se salió definitivamente de esta comunidad. Esta salida, cuyo proceso de referéndum y ratificación duró varios años, es lo que conocemos como el Brexit. Bien, les cuento esto porque Inglaterra, cuando perteneció a la Unión Europea, decidió nunca adoptar al euro como moneda del país y por lo mismo determinó que siempre utilizaría su moneda tradicional, la libra esterlina. Esta moneda existe desde hace unos 1200 años. Su origen es una unidad de medida que usaban los romanos y su nombre deriva de la expresión libra pondo, que significa una libra de peso, de cuya L mayúscula proviene el símbolo que la identifica. De hecho, Inglaterra sigue utilizando este sistema de medidas como la libra y la onza en vez de kilos y gramos. La palabra esterlina viene del material con el que se llegó a fabricar. Se trata de la plata esterlina, la cual es una aleación de este metal conocida también como plata ley o plata 925. Todas las libras esterlinas han mostrado la efigie del monarca en turno. Actualmente se muestra a la reina Isabel II en el anverso. La moneda inglesa es polígona, con la idea de que sea muy difícil falsificarla. En este año 2022, la libra esterlina es la cuarta moneda más utilizada en el mundo, por debajo del yen japonés. Usualmente vale más que $1 estadounidense o €1. Actualmente los países que usan la libra esterlina como moneda son el Reino Unido, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur. Sí, esos lugares existen. Hay muchos países que usan la libra pero no la llaman esterlina. Tal es el caso de las Malvinas, Guernsey, Gibraltar, Jersey y Santa Elena. El Bitcoin. No podemos dejar de mencionar a la primera moneda digital aparecida en el mundo en el año 2009.
Es una moneda que no existe en forma física, pero con ella se realizan actualmente una gran cantidad de transacciones, como si se tratara de pesos, dólares o euros. La creación del Bitcoin se le atribuye a un hombre llamado Satoshi Nakamoto, aunque nadie sabe quién es, o era, o dónde vive, o vivía. Lo interesante es que el Bitcoin es la primera moneda que no fue creada por un estado o un gobierno, como el caso del dólar o el euro, pero que permite una gran cantidad de operaciones financieras en todo el mundo bajo el manto protector del anonimato. Pero como esta moneda digital se cuece aparte, les voy a preparar un programa exclusivo para hablar del Bitcoin. Como ya les dije, son 162 monedas oficiales en todo el mundo y revisarlas sería muy largo. Pero sí les voy a mencionar los nombres de algunas que me parecen interesantes y el país al que pertenecen. ¿Habían oído nombrar algunas de estas? El afghani afgano, sí, de Afganistán. El lek de Albania. El kwanza de Angola. El riyal saudí de Arabia Saudita. El dinar argelino de Argelia, el dram de Armenia, el rublo bielorruso, el boliviano, sí, de Bolivia, el marco convertible de Bosnia-Herzegovina, el real brasileño, el lev búlgaro, el yen japonés, el renminbi chino, el won surcoreano, la corona danesa, el dirham de los Emiratos Árabes Unidos, el riyal catarí, sí, de Qatar, la lempira de Honduras, el quetzal de Guatemala, el córdoba de Nicaragua, el balboa de Panamá, el rublo ruso, el bolívar fuerte de Venezuela y el kwacha de Zambia. Voy a concluir este video contándoles que en algunos países existen monedas clandestinas o no oficiales. Con ellas los habitantes tratan de hacer transacciones comerciales sin que se afecte su economía por la debilidad o inestabilidad de su moneda nacional. En mi caso llegué a conocer el dólar cubano, el cual circulaba en los años que visité la isla. No hay una casa de cambio que los acepte, pero efectivamente eran billetes que circulaban en la economía informal. Valían lo mismo que el dólar estadounidense y se aceptaban en todos los comercios. Lógicamente que el gobierno no reconocía la existencia de dicha moneda, pero con ella las personas trataban de compensar la debilidad del peso cubano. Obviamente, si salen de Cuba con estos billetes, jamás podrían cambiarlos en ningún lado, ya que no es una divisa oficial ni cuenta con reconocimiento. Hay muchos países que usan esta estrategia en su economía subterránea. Pero díganme, comunicativos, ¿cuál es la moneda o billete más raro que han tenido en sus manos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.